días de discusión hemos tratado siempre de construir flujos entre la investigación y la política pública. Y en esa línea, digamos, tener a un ministro de Estado viniendo a un evento que, como hemos podido notar en la presentación anterior, tiene un contenido académico muy fuerte, nos parece importante, ¿no? Esos flujos, esos intercambios entre investigadores y tomadores de decisiones ha sido algo que tanto GRADE como el IEP hemos tratado de promover, y en ese sentido me parece importante tener al ministro en este caso. Y lo segundo es que hemos venido escuchando a lo largo de los días también una serie de términos, sobre todo también en la última exposición, como diversificación productiva, tecnología, innovación, relación entre Estado y mercado, y el ministro Gessi ha venido liderando una discusión sobre un plan de diversificación productiva que elaboró su cartera. Entonces, en ese sentido hay una coincidencia también en esos términos, y por eso, digamos, estamos contentos con tenerlo. No voy a dar su CV, solamente decir algunas cosas muy importantes. La primera es que él es PhD en Economía de la Universidad de Berkeley en California. La segunda es que tiene una experiencia internacional bastante vasta en el sector privado y también en la academia. Ha sido, por ejemplo, vicepresidente del Deutsche Bank, ha sido profesor asistente del Departamento de Economía en Johns Hopkins University, en la Universidad del Pacífico. Y lo tercero que quiero decir, que no aparece en los CVs a los que uno tiene acceso, es que ha sido asistente de investigación en GRADE. Entonces estamos muy contentos por eso, y le doy la palabra a Pedro. Muchas gracias, Martín. Puede ser un término llamado gradeano, ¿no? Es conocido internacionalmente. Justo estaba viendo Apache al fondo ahí, recordé cuando el año 91 yo llegué tempranito a GRADE un lunes y me da un fax de este tamaño que me habían aceptado al posgrado en Kiel. Parecía Kiel y eso ha sido ya pues el año 91, ¿no? Hace 23 años. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un grandísimo placer estar acá. Tenemos un grandísimo respeto por la actividad académica y por la importancia que debería tener en el país esta interrelación entre la academia, el sector privado y el sector público. Y una muestra de eso es tratar de estar acá. En segundo lugar, hoy día de casualidad es el último día de los 45 días del plan de diversificación productiva. O sea, el plan de diversificación productiva lo lanzamos el 12 de mayo y por 45 días estuvo en consulta pública. Bueno, hoy día se vencen los 45 días y he estado, más o menos he dado como 350 discursos sobre el plan. Emily es testigo de la mitad de ellos en distintos foros. Y entonces ya puedo poner play y empezar a hablar. Pero en este caso voy a tratar de, digamos, por ser el último día, definitivamente ya no voy a hablar de nuevo del plan. Voy a tratar de decir algunos puntos relacionados con el tema de recursos naturales, claramente, pero con énfasis, digamos, en las cosas que hemos estado hablando. Digamos, creo que el plan ha tenido, digamos, una serie de objetivos. El plan de diversificación productiva, cuando el presidente Humala me pide que no me ofrece la cartera de producción, me dice que a él le interesa mucho pues el plan de industrialización, el plan de desarrollo nacional de desarrollo industrial. Entonces a mí siempre me quedó la cosita ahí de que el nombre desarrollo industrial o política industrial en el Perú podía ser difícilmente entendido, y que en la acepción moderna del término uno debería entender política industrial pues incluyendo muchas cosas más que industria manufacturera, pero era difícil transmitir eso, porque para la gente industria es industria manufacturera. Entonces decidimos cambiar el nombre a
Plan Nacional de Diversificación Productiva, que es el nombre actual, con la idea que lo importante es lograr, digamos, los efectos que históricamente ha tenido la industria manufacturera sobre el desarrollo de un país, que es básicamente aumentar la productividad de la economía y converger a los niveles del mundo de manera rápida, ¿no? Estos son lo que se llama la industria escalera, ¿no? El sector escalera, la industria manufacturera. Por eso le cambiamos de nombre. Ahora, ¿qué objetivos tiene el plan? El plan tiene fundamentalmente 5 objetivos, en mi opinión. El primer objetivo es tratar de sostener una tasa de crecimiento alta en el mediano y largo plazo para el país. Hemos tenido en promedio 5.3% de crecimiento desde el año 92. A diferencia de lo que a veces se piensa, este no es el periodo ni más largo ni el crecimiento más alto de la historia republicana del país. Hemos tenido 3 episodios similares y este es el 4. ¿No? Entonces eso poniendo en contexto, no es la única vez que nos ha pasado, y todos terminaron mal, ¿no? Todos terminaron muy mal, ¿no? Mal es poco, ¿no? Entonces creo que hay que ver qué lección te da eso la historia. El objetivo, claro, el plan es, digamos, no evitar errores del pasado. Claramente tenemos una macroeconomía mucho más fuerte que en el pasado, y eso puede, digamos, reducir la probabilidad de caer en una crisis de financiera, macroeconómica, pero ya estamos viendo de manera evidente que el crecimiento actual es menor que en los años anteriores, ¿no? Digamos, el rasgo estilizado es que hay, digamos, muchos procesos de crecimiento acelerado que duran mucho tiempo por razones muchas veces inexplicables, y en Perú sí tiene muchas explicaciones, y repentinamente ese crecimiento se estanca si uno no tiene instituciones o, digamos, algo que requiere que el crecimiento continúe, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido no es natural que el crecimiento que hemos tenido en los siguientes años continúe, porque las características que tiene un país que logra sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo son características de las cuales totalmente adolecemos, incluyendo un Estado, ¿no? Estado fuerte, buena educación, formalidad, derecho de propiedad bien establecidos, tecnología, innovación, etc. Entonces tenemos una situación lamentable en la cual el crecimiento buenísimo que tenemos es difícil esperar, digamos, que se mantenga, sea inevitable en los siguientes años, ¿no? Un primer tema. El objetivo del plan es un poco tratar de que este crecimiento se mantenga con la hipótesis, el escenario base de que si no se hace mucho, si no se hacen cambios ahora, el crecimiento no va a sostenerse. El segundo objetivo del plan es generar empleo formal y de calidad. Creo que si algo podemos aceptar es que el crecimiento peruano en los últimos años ha generado mucho empleo, pero ese crecimiento ha sido de calidad, digamos, mediana, y claramente no mucho en el sector formal. La informalidad es, dependiendo de cómo uno lo vea, entre 70 y 80% de la PEA en el país. Eso no tiene ningún sentido después que el país ha multiplicado por 7 su PBI per cápita, ¿no? Que la informalidad ha caído tan poquito, tiene muy poco sentido, y la informalidad tiene costos grandísimos para la economía, tanto económicos como sociales. El tercer objetivo del plan es reducir la dependencia de la volatilidad externa, ¿no? Lo que creo que es pareciera ser claro es que la volatilidad externa va a seguir, de los precios de materias primas, va a seguir siendo grande, y que al haberse incluido muchos metales y materias primas como activos financieros en los últimos años, la volatilidad posiblemente va a ser mayor de que si solamente estuviera determinado por variables fundamentales, ¿no? Entonces, naturalmente es imposible eliminar la volatilidad, pero sí, digamos, el objetivo del plan es reducir la volatilidad.
El tercer tema, que creo que el cuarto, el objetivo del plan, que creo que es importante, es sofisticar nuestra canasta exportadora. El Perú más o menos tiene el mismo nivel de sofisticación que hace 50 años y de una canasta que los índices de complejidad tipo Hausmann elaborados por el BID aparece bastante poco sofisticada. Los países que han basado su crecimiento en recursos naturales y han logrado desarrollarse, lo han hecho sofisticando su canasta también. Y por último, creo que tal vez esto es uno de los lo que esperaría ser uno de los mayores efectos del plan, es generar un debate, una discusión. Creo que por alguna razón que no llego a entender, en el Perú no ha habido mucha discusión sobre el modelo de desarrollo económico óptimo para el país para los siguientes 25 años. Ha habido casi una idea de que no había que tocar nada y que el camino en el que estamos es un camino inevitable, es el desarrollo económico, por un lado, y por otro lado había una crítica que básicamente no aceptaba que había pasado nada bueno, digamos, en los últimos 25 años, como si la realidad solamente podría tener esos extremos, digamos, de que estamos solamente en un mundo de recursos naturales y nada pasó, o digamos que estamos en un proceso inevitable para el crecimiento. Claramente las reacciones digamos, los 45 días, lo que he visto ha sido, digamos, no ha habido, por lo menos en Lima, no ha habido indiferencia del plan. Ha habido 45 artículos, digamos, no editoriales de periódicos, pero 45 artículos de economistas, técnicos, empresarios hablando sobre el plan. Hemos tenido 7 editoriales de periódicos sobre el plan, 6 positivos, 1 neutral negativo, el comercio, entre paréntesis, no sorprendentemente. Y hemos tenido, digamos, 10.000 visitas al sitio web de Produce. Entonces un impacto, creo, interesante, ¿no? El haber sido atacado de marxista ha sido algo nuevo para mí, pero por lo menos, digamos, da una idea de la fibra sensible que se está tocando, ¿no? Ahora, yo quisiera enfatizar, y este es un tema que tal vez conversa bien con lo que ha mencionado el profesor. Claramente el objetivo del plan no es digamos, reemplazar a la minería, ni muchísimo menos. Creo que efectivamente, y el Perú posiblemente mucho más que Chile, está en una fase muy joven de su explotación de recursos naturales. Entonces tenemos muchísimo por hacer. Y la minería y otros recursos naturales, pues la minería en particular, digamos, que es posiblemente, digamos, representa, ¿no?, las cosas buenas y malas de los recursos naturales, tiene pues varias cosas que dar todavía al país. Una es naturalmente generar los recursos fiscales que necesitamos para financiar las apuestas que tenemos que hacer para cerrar las grandísimas brechas que tenemos en educación, en seguridad, en salud, ¿no? Hay temas pues fundamentales. Segundo, yo creo que es algo que a veces no es tan apreciado en el Perú, pero que el profesor lo mencionó en el caso de California, es la minería tiene mucho que dar en términos de generación de tecnología, ¿no?, que no se aprovecha completamente en el país. Y este es algo en lo que se tiene que trabajar muchísimo más. Y tercero, generar una demanda natural, digamos, un ancla doméstica de demanda que permita el crecimiento de sectores conexos como servicios mineros, metalmecánica, etc. Paradójicamente no es alambre del corazón, a veces no es hacia adelante, o sea, digamos, darle valor agregado a los metales muchas veces, porque estaba hablando el otro día, digamos, con Alberto Benavides, ¿no? De Buenaventura, decía,
A fin de cuentas, un productor que quiere hacer alambres de cobre acá tiene que exportarlo afuera. El precio que paga por sus insumos es el mismo precio que se paga en los mercados internacionales y no hay ninguna ventaja en el costo de transporte porque la demanda final está afuera, ¿no? Entonces, en todo caso, a pesar que suena paradójica darle valor agregado, no siempre es la solución económicamente más rentable o más razonable para el país. Entonces, el tema que a veces me resulta fundamental enfatizar, que esto no es en vez de, sino además de, ¿no? Porque tenemos ahora un crecimiento que está posiblemente alrededor del 5% en términos tendenciales y que claramente no va a ser suficiente para cerrar las brechas, como mencioné, que tenemos, ¿no? Ahora, lo que queda claro es que, y tal vez está relacionado con el comentario de Roxana, es que nos queda claro que el proceso de crecimiento del Perú no ha resuelto por sí solo, digamos, los problemas que teníamos, ¿no? O sea, claramente la educación no ha mejorado, los temas de informalidad no han mejorado, la institucionalidad no se ha fortalecido. Entonces, digamos, tal vez el 90 o el 90 podríamos decir, bueno, el crecimiento solucionará estos problemas por sí solo y, bueno, hay que esperar, digamos, ¿no? Podría ser una visión, digamos, por lo menos una hipótesis a testear. 2014, ¿no? Ya sabemos que no pasó. Entonces, la cosa es que hacemos hacia adelante, y creo que eso justifica empezar a hacer ajustes en políticas públicas importantes. Digamos, hoy día vimos que se pasó la ley universitaria en el Congreso. Creo que la mayoría de los presentes posiblemente cree que el mercado libre no ha funcionado para resolver los problemas de educación y que tiene algún rol que jugar el Estado en esto, ¿no? O sea, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con parte o todo de la ley, pero claramente hay algo que hacer en ese. Un ex Gradiano obviamente está posiblemente llevando a cabo la reforma educativa más importante en la historia del Perú, posiblemente, ¿no? Digamos, hemos pasado de soluciones parciales al problema, ¿no?, cuando el problema es claramente complejísimo, ¿no? Entonces tenemos que tomarlo de esa manera también, ¿no? Entonces, ahora, el plan también se justifica porque el mercado por sí solo tiene fallas, ¿no? Que uno no necesita ser, pues, un economista de izquierda para aceptar que existen fallas de mercado, de coordinación, ¿no?, externalidades de coordinación, de información, que resulta en subprovisión de innovación, de formación de capital humano, de bienes públicos en general, ¿no? Entonces necesitamos hacer algo. El plan que hemos diseñado en Produce tiene que tomar las realidades peruanas del 2014. Nuestra capacidad institucional y de implementación es mala. Digamos, para alguien que está en el sector privado, que pasó mucho tiempo en el sector privado y pasa repentinamente al sector público, como ha sido mi caso, una de las cosas que llama más la atención es que no está institucionalizado la necesidad de coordinar. Los ministerios no coordinan de manera natural. No hay una fuente, un lugar natural, salvo consejos de ministros, en los cuales los ministros, digamos, coordinan, ¿no? Pero ahí obviamente los ministros son unas horas a la semana, pero es más para conversar que para hacer, ¿no? Entonces, o discutir, ¿no? Entonces, quiero acá enfatizar que no tenemos la institucionalidad para llevar, digamos, ser muy agresivos en un plan de diversificación productiva. Y si yo creo, la crítica que se nos ha hecho menos con respecto al plan, pero que es la crítica más válida, es no va a ser suficiente. O sea, realmente si hacemos lo que este plan quiere hacer, no va a alcanzar para realmente lograr una diversificación productiva importante para el país. Pero la respuesta a ello es, en el Perú, en el 2014, esto es lo mejor que podemos hacer
y el Perú, esperemos, del 2020, 2021 podamos ser más agresivos, digamos, y tratar de, digamos, hacer algo que mueva la aguja. Entonces el plan tiene 3 ejes, pero en realidad son 2 ejes naturales, ¿no? O sea, el plan tiene el primer eje es un eje de lo que le hemos llamado el eje natural de diversificación productiva, que consiste, entre otras cosas, priorizar algunos sectores que adicionalmente a los sectores de recursos naturales deberían ser los recursos, los sectores campeones, digamos, basados en criterios de mercado, naturalmente, y que de alguna manera logre hacer un mapeo entre las demandas externas potenciales y nuestras capacidades actuales, ¿no? Por otro lado, este primer eje también tiene como objetivo incentivar el ambiente innovador y el emprendurismo que no es, digamos, que no es bastante común en el Perú. El segundo eje lo hemos llamado de reducción de sobrecostos y regulaciones inadecuadas, y es el eje, paradójicamente, es un eje que no tiene nada que ver con un plan de diversificación productiva, pero que es el eje que de alguna manera uno necesita incluir como prioridad de este plan de desarrollo si quiere tener, digamos, la autoridad moral para tratar de políticas más, digamos, industriales más avanzadas. De alguna manera, si algo creo que ha pasado en los últimos años es que hemos hecho un montón de regulación social mal hecha. Y yo no me, digamos, hemos sido producen los responsables de diseñar la propuesta de ley para la ley de responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo, y uno, si cualquier persona que ve esa ley se da cuenta que está muy mal hecha, que no protege al trabajador en lo más mínimo, a un costo excesivo para la sociedad y para digamos, para la empresa privada, pero fundamentalmente para la empresa pequeña, que es la mediana. Entonces, creo que, digamos, a veces fallamos, hay que reconocer, así como creemos que hay fallas de mercado y que hay que intervenir para corregirlas, también hay fallas de mercado, de Estado, claramente, y hay, digamos, hay alguna regulación que claramente no logra, digamos, en grandes rasgos protege al trabajador, pero que en realidad no lo está logrando, y más bien a un costo sustancial para la generación de empleo y de digamos, y de calidad. Y acá, digamos, este segundo eje es un eje que es más del gusto, digamos, del sector privado y menos del gusto, digamos, de sectores que le gustan más la política industrial, pero yo creo que es, si uno quiere ser realmente pragmático, serio, técnico y objetivo, tiene que aceptar que ha habido fallas a este nivel también. Y el tercer eje creo que es un eje muy importante para avanzar en los temas de heterogeneidad productiva y desigualdad en el país. Es el eje de expansión de la productividad con un énfasis en los sectores más rezagados. La semana pasada estuve en el Acuerdo Nacional y el presidente Moquegua mencionó unos números que a mí, yo tenía otro ejemplo, pero su ejemplo me gustó más, o sea que ahora uso su ejemplo. El presidente regional de Moquegua, pues obviamente una región bastante rica en minería, me dice, cuando llegué al gobierno, el PBI per cápita de Moquegua era $15.000, o sea, 2 veces y medio, 3 veces el PBI per cápita del Perú, igual al PBI chileno, digamos, sin ajustar por poder de compra, ¿no? Es más alto, se ajusta por poder de compra. Pero cuando uno ve los números, resulta que el PBI minero per cápita es $200.000, ¿no? Y el PBI agropecuario per cápita es $500. Entonces, digamos, los 15.000 no significan casi nada, ¿no? El promedio es mucho más alto que la mediana, ¿no? Y la distribución claramente no es normal. Entonces tenemos que pensar, digamos, dónde está la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, creo que eso, que en extremo se grafica en un lugar como Moquegua, creo que representa un problema que es sustancial para el Perú, que tenemos un sector altísimamente
productivo y moderno, innovador, integrado con el mundo, y un sector muchísimo más grande, rezagado, informal, MIPE, poco productivo. Y las políticas, digamos, que normalmente se utilizan para los ejes, digamos, para la diversificación productiva en otros países, tienen mucho más que ver con el primer sector, el moderno, innovador, y de alguna manera, si uno es exitoso con esto, simplemente acentuar la desigualdad, digamos, en la economía peruana productiva y en última instancia la desigualdad de ingresos, ¿no? del país y de oportunidades. Entonces, creo que hay que hacer poner un énfasis fundamental a tratar de impactar, digamos, los sectores rezagados. Y dentro de los sectores rezagados creo que hay, digamos, claramente a la cola está pues el sector agropecuario, poco conectado al mercado, al cual se están haciendo esfuerzos en una serie de programas públicos y privados, pero que todavía tienen mucho margen para tener un impacto importante. Y hay un sector, digamos, más allá de subsistencia, en los cuales hay mucho que hacer en temas de transferencia tecnológica y transferencia de gestión. En algo que concierne directamente a Produce, tenemos básicamente tres sitios públicos, estos centros de innovación tecnológica que hacen transferencia tecnológica, pero que tienen un presupuesto conjunto de 15 millones de soles, o sea, un poco más de 5 millones de dólares para una economía pues de casi 200 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando pues un porcentaje ínfimo de transferencia tecnológica a pesar de ser exitosos. Entonces tenemos que cambiar, y ya lo hemos cambiado de dos maneras, de romperle la mano al MEF y cambiar ese modelo, digamos, de no escalar lo que sí funciona. Entonces ya tenemos en el programa, en el paquete que hemos mandado al Congreso la semana pasada, hemos incluido la capacidad que produce a transferencias a los sitios públicos, a los sitios privados también, que son mucho más que los públicos. Y segundo, lo que va a limitar cuánto dinero se transfiera a los CITES va a ser no tanto las restricciones presupuestarias, que las hay, pero digamos lo que se llamaría pues el binding constraint, va a ser las capacidades que tengamos nosotros en los CITES de ejecutar y hacer transferencia tecnológica buena. Estamos haciendo justamente en Moquegua, estamos creando un CITE productivo que un poco compense, digamos, Rosana ha hecho pues, estos estudios regionales, ¿no? Comparativos de Cajamarca, de Arequipa, y hay una serie de estudios, digamos, hemos empezado recién en los últimos años a pensar el país de manera más regional, las economías de manera más regional, no tanto macro, sino a nivel mucho más regional o macro regional. Y creo que es importante en ese sentido empezar a ver qué necesita cada región para poder limitar los cuellos de botella que impiden el crecimiento regional. Dicho sea de paso, unas cosas que a mí me llama más la atención cuando visita el interior, ¿no? Alguien como yo que tal vez ha tenido una exposición profesional mucho más fuera que adentro, es cuánto más conservadora es Lima que el resto del país en términos sociales y económicos, ¿no? Y en ese sentido, las discusiones que uno podría, que en Lima parecen ser, digamos, todavía ideológicas, digamos, muy todavía sobre si se debe hacer o no un plan de desarrollo productivo, de diversificación productiva, en el resto del país simplemente se asume que hay que hacerse, digamos, y todos los gobiernos regionales tienen gerencias de desarrollo económico y hacen lo que pueden con las limitadas capacidades digamos técnicas, ¿no? Y bueno, yo creo que para terminar, porque digamos he sido mucho más largo que los 15 minutos que se me pidió, para terminar creo que
hay que estar optimistas, pero preocupados, ¿no? Creo que esa es una combinación que nos conviene tener como Perú, como país. Creo que optimistas de que vamos a lograrlo, que lo vamos a hacer, y que no estamos contra la pared, a diferencia de todos los otros momentos que hemos hecho políticas de mejora en el país, sino que tenemos un poquito de tiempo, estamos todavía creciendo, tenemos una muy buena macroeconomía en términos de fortaleza macro, digamos, pocos países en el mundo tienen el nivel de fortaleza macroeconómica que tiene el Perú en términos de poca deuda, reservas internacionales, baja inflación, un sistema financiero súper, ultra, hiper regulado. Entonces tenemos una gran capacidad, digamos, de manejar shocks internacionales negativos. Ya hemos implementado una regla fiscal que deberíamos utilizar. Entonces, en deuda pública neta cero, básicamente somos casi acreedores netos del mundo. Entonces tenemos esa ventana de oportunidad, creo, y creo que en ese sentido tiene un esfuerzo. Todos nosotros debemos empezar a generar consensos de que el peor error que podemos cometer es en la complacencia y de que las cosas están bien, digamos, y vamos a mirar al otro lado y si hacemos esa, y que las cosas están muy bien. Digamos, el error histórico que hemos cometido, ¿no? Cuando digamos, Manuel Pardo no se ve ese caso en 1860, 61, y ya pues, cuando empiezan a hacer los ferrocarriles ya es muy tarde, digamos, ¿no? Y los errores que hemos repetido de manera histórica en el Perú, que es hacer las cosas muy tarde. Entonces creo que si logramos todo, deberíamos tratar de, digamos, de eliminar esa complacencia. Cuando uno le acusa digamos, cuando uno trata de traer estos temas uno se le acusa de pesimista. En realidad yo creo que hay que ser optimista y lo vamos a lograr, pero también hay que ser optimista porque vamos a hacer cosas para lograrlo, ¿no? Entonces acá hay que trabajar mucho en temas importantes. Creo que hemos trabajado, creo que naturalmente yo pues no tengo, se me acusa naturalmente de pues no tener objetividad que pueda tener pues un académico, pero creo, no, pero estando en el gobierno, y creo que es una apreciación justa, digamos, pero creo, mirando las cosas de adentro, creo que si hay muy buena voluntad y muchas ganas de hacer las cosas bien en varios niveles. Creo que hemos fallado en seguridad, claramente, pero creo que hay bastantes cosas que están haciendo, y creo que el presidente tiene un objetivo que va mucho más allá de, digamos, lo que podría ser los objetivos cortoplacistas de digamos, de un político natural, digamos. Este plan de diversificación productivo en última instancia no va a rendir frutos inmediatos en el país, así como las reformas que se están haciendo en educación, en servicio civil, etcétera, etcétera. Claramente incompletas, claramente hay mucho más por hacer, pero creo que por lo menos estamos trabajando en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a estar. A mí no he estado en grado, creo que Carmencita me dijo que no había estado en 15 años en grado, yo pensé que había sido menos, pero el tiempo vuela. Pero bueno, muchas gracias nuevamente. Directora general del IEP, que institución que está celebrando los 50 años de vida institucional, y esa actividad forma parte de esa celebración también. Muchas gracias. Creo que después de 2 días de grandes discusiones y diálogos, lo que corresponde es voltear al lado derecho del cerebro. Y para voltear al lado derecho del cerebro, lo que voy a hacer es dar las gracias. Dar las gracias primero a quien nos permite financieramente conjugar este esfuerzo con GRADE, que es el IBRC, a través de la iniciativa Think Tank, que nos está dando la oportunidad precisamente para realizar esas investigaciones y esas reuniones con formuladores de políticas que han sido IEPinos y gradianos en varias oportunidades, pero también con aquellos que no lo han sido. En segundo lugar, a todos ustedes, que con su presencia han enriquecido el debate. En tercer lugar, a nuestros invitados internacionales, que han dejado sus casas, sus países, sus familias, para acompañarnos
y participar, compartir la experiencia. Y en cuarto lugar, quiero dar las gracias a todas las personas en el IEP que han hecho posible el seminario. Y aquí no voy a arriesgar olvidarme un nombre, solo quiero dar uno, porque quiero que recuerden ese nombre de aquí a 10, 15, 20 años, porque creo que va a darnos mucho como peruana trabajando en el país, y ella es Andrea Román. Pido un aplauso para ella, por favor. Y finalmente, a quien hoy yo llamo el socio, Martín Benavides, el director ejecutivo del GRADE, que aceptó que el IEP sea parte de una idea que él tuvo hace un año, y esto fue algo que ya dije en la inauguración, pero no todos ustedes estaban presentes, y poder hoy cerrar 2 días donde espero que tengamos más preguntas que respuestas, porque solo así vamos a seguir avanzando en el conocimiento y en resolver los problemas que tenemos al frente. Muchísimas gracias. Me toca invitarlos a cóctel, pero también mencionar 3 nombres importantes de GRADE. Uno es Ricardo Ford, que ha estado detrás de la coordinación programática de este evento, en pared con Manuel Glave, ciertamente. Otro es Paula Pino y en realidad Eduardo Mori, del Instituto de Estudios Peruanos, que han estado en una coordinación permanente en términos de comunicación, se han comunicado de manera muy interactiva, y ha estado, la verdad, muy bien hecho todo eso. Y a la persona que estuvo del lado de Andrea Román, que lamentablemente ya se fue, que es María Laura Benavente, se fue a hacer su posgrado en Syracuse, ayer nos dejó, voló, y ya sabemos que está ahorita entrando ya a sus clases porque va a hacer un máster ahí. Así que a ellos y a todos ustedes muchas gracias, y tenemos un cóctel para cerrar este evento como corresponde.